Hace 8 días comenzamos con la serie de Tulip o Doctrinas de la Gracia. Si no pudiste escuchar el sermón, yo te recomiendo mucho que puedas hacerlo. De lo contrario, yo creo que seguramente va a haber algunas cosas que no vas a entender de esta serie. Esta serie es progresiva y una idea va después de la otra. No sé si te ha tocado o si eres de ver series de televisión, pero no sé si te ha pasado que hay momentos en los que estás viendo una serie, de repente quieres saltarte o por ocupaciones te saltas un capítulo y después en el otro capítulo ya no entendiste qué pasó. ¿Te ha pasado, no? ¿Quién es ese personaje que acaba de aparecer? ¿Por qué se murió tal persona? ¿De dónde salió esto? Entonces, bueno, el Tulip es algo parecido. Necesitas escuchar sobre la depravación total para que podamos entonces entender el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la elección incondicional. Necesitas escuchar el tema de la depravación total, la elección incondicional, para entender el tema de la expiación limitada y así sucesivamente. Entonces, si no pudiste escuchar el sermón, por favor, hazlo. Tenemos una cuenta de Spotify para que lo puedas escuchar. Y el día de hoy, muchas gracias, estaremos hablando, familia, del tema de la elección incondicional. Ese va a ser el tema que vamos a estar tocando en esta mañana. Y quiero recomendarte 3 libros, de los cuales muchas cosas, de hecho, de las que voy a hablarte en esta mañana fueron tomadas. Uno de ellos es el libro de John Piper, titulado Los 5 puntos. Este libro es un libro bastante breve, te lo recomiendo mucho, el libro de John Piper titulado Los 5 puntos. El otro libro que quiero recomendarte es este, llamado La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un libro bastante pequeño para los hombres que les gusta tardarse mucho en el baño. Este libro es para ustedes. Y el tercero, mis hermanos, no sé, para aquellos que tengan, nosotros estuvimos vendiendo estas Biblias hace tiempo a precios realmente bastante accesibles. No sé si lo has notado, pero en la parte de atrás, después de Apocalipsis, vienen varios temas importantes. Viene la confesión de Westminster, menor, mayor, vienen los cánones de Dort, también viene la confesión belga, viene la confesión bautista de 1689, entre otras confesiones. Entonces, si no has aprovechado esta Biblia, necesitas hacerlo. Y precisamente los cánones de Dort que hablamos hace 8 días, ¿recuerdas este sínodo de Dort, esta reunión en donde los calvinistas se reunieron para confrontar, bueno, no para confrontar, para hablar acerca de las ideas que los arminianos predicaban y que no eran de acuerdo a las escrituras? Bueno, el sínodo de Dort se reunió y escribió algo que conocemos como los cánones de Dort. ¿Y dónde crees que está? Bueno, entre otros libros en esta Biblia, si es que la tienes. Así que quiero recomendártela mucho, por favor. Vamos a estar hablando de esto. Y como hace 8 días, y para los que nos acompañan por primera vez, quiero que podamos ver este recuadro que va a aparecer en pantalla. Ok, ahí, doctrinas de la gracia. Ahora sí hay un tulipán. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y el día de hoy estaremos hablando, mis hermanos, de la elección incondicional. Hace 8 días yo di una definición sobre la depravación total, ¿recuerdas? Y el día de hoy quiero, de hecho, darte no solo una, sino varias para que puedas entender a lo que nos referimos cuando hablamos de la elección incondicional. Quiero que lo veas junto conmigo en tu pantalla. Esto es a lo que nos referimos. La elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita dada por medio de su Hijo Jesús antes del principio del mundo. Por este acto, Dios escogió antes de la creación del mundo a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora
en Jesús. Esta definición, que sé que es larga, no necesitas anotarla, no te preocupes. De hecho, si quieres te la puedo pasar después, pero esta es la definición que el autor John Piper en su libro de los 5 puntos menciona sobre la elección incondicional. Pero mira qué interesante que en este pequeño libro Theo Downer dice lo siguiente sobre la elección incondicional. Lo vas a ver en pantalla. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a ciertas personas para ser salvas sin consideración, del mérito de ciertas personas. Y la confesión belga, en su artículo 16, precisamente de la Biblia, le estoy dando varias definiciones para que puedas ver cómo la idea se centra en lo mismo. Esta no la vas a ver en pantalla, pero quiero que lo escuches. Esto es lo que dice la confesión belga en su artículo 16 sobre la elección incondicional. Creemos que habiendo caído toda la descendencia de Adán en perdición y ruina, por causa del pecado, nuestros primeros padres, a través de ellos, el pecado se manifestó en toda la humanidad. Dios se manifestó tal y como es Él, es decir, misericordioso y justo, porque libera y preserva de esta perdición a todos, escucha esto, a todos los que Él, en su consejo eterno e inmutable, por su pura bondad, ha elegido en Cristo Jesús, nuestro Señor, sin considerar sus obras, y al mismo tiempo, Él, siendo justo, deja a los otros en la caída y perdición en la que ellos mismos se han arrojado. 3 definiciones que tratarán de enseñarnos lo que es la elección incondicional. Y si tal vez no entendiste las definiciones, no te preocupes. Voy a estarlas repitiendo y voy a estar mencionando una y otra vez. Hace 8 días, mis hermanos, comenzábamos el sermón hablando de lo que era la depravación total, específicamente enfocándonos en el Salmo 14, en donde el Salmo 14 nos enseña algo interesante. ¿Y qué es lo que el Salmo 14 nos enseña? No hay nadie en el mundo que sea bueno. No hay nadie en el mundo que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he pecado. Dice Salmos 14, todo ser humano, sin excepción, grandes y pequeños, desde el principio hasta el final, a una se han corrompido. Todos han buscado alejarse de Dios y estar fuera de la presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante que lo aprendamos o recordamos, porque esto es lo que la depravación total enseña. Nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. Si Dios no es el que interviene, si Dios no es el que a través de su palabra nos llama al arrepentimiento, nadie puede acercarse a Dios. Y te digo esto porque dentro de las iglesias cristianas, si bien el tema de la depravación total ya es complicado en sí, porque hay cristianos que sí piensan, bueno, el ser humano es bueno con algunas manchas de bondad, pero totalmente depravado. Entonces, si ya de por sí el tema de la depravación total es complicado y no aceptado por todos, el tema de la elección incondicional es aún menos aceptado. ¿Por qué? Quiero ser claro desde el principio, y si es la primera vez que nos acompañas, espero de todo corazón que el Señor pueda animarte a ver que no acabas de entrar a una secta por lo que vas a escuchar, que no te espantes por lo que estás a punto de escuchar. Pero Dios, desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas, eligió a unos cuantos para salvarnos. Y a todos los demás los dejó en su propia perdición. Básicamente, eso es lo que la elección incondicional nos enseña. Ahora, si es la primera vez que escuchas sobre la elección incondicional, tal vez puedas traer dudas, haber pensamientos en tu mente, como a mí me pasó la primera vez. O sea, entonces, ¿Dios tiene favoritos? A ver, entonces, ¿Dios es injusto? Porque a unos los salva y a otros pobrecitos que tal vez se iban a arrepentir. No es de eso de lo que se trata la elección incondicional. Entonces, rápidamente, déjame decirte qué no es la elección incondicional. ¿Qué no entendemos por este tema? Número 1, no creemos que Dios es malvado al elegir a unos y dejar a otros,
que tal vez pudieron haber creído o tal vez pudieron haberse salvado. Eso no es la elección incondicional. No es la idea de creer en un Dios malvado que tiene a favoritos y escoge a unos y a otros no. Número dos, tampoco creemos que ahora que alguien haya sido elegido, no deba hacer absolutamente nada para demostrar esa salvación. Esta famosa idea de salvo siempre salvo. Si Dios ya me escogió, entonces ¿qué importa lo que yo haga? No importa nada. Eso es una blasfemia en contra de Dios. Un creyente que conoce y entiende el Evangelio, lejos de querer hacer lo que quiera, va a querer hacer lo que Dios quiera. Número tres, no es fatalismo. Es decir, esto es lo contrario a la elección incondicional. El fatalismo es una creencia de algunos creyentes, incluso algunas religiones, que dicen que el ser humano funciona solo como una simple marioneta. Es decir, Dios como titiritero controlando al ser humano como marionetas. No, eso es lo que significa la elección incondicional. Tampoco es injusticia, y ahorita voy a defender este punto y explicarlo. Tampoco es una excusa para vivir en la pereza. No es eso. Así que, mis hermanos, durante estos siguientes minutos, tengo la intención de corazón de ser lo más claro posible para que podamos comprender a qué nos referimos con este tema de la elección incondicional. Y el título, que obviamente es el mismo que voy a estar ocupando, es el de la elección incondicional. Y quiero que veas conmigo cuatro ideas que vamos a estar viendo a través de toda la Biblia y vamos a leer un pasaje central, pero quiero que veas cuatro ideas junto conmigo. La primera, yo la he titulado La soberanía de Dios en la elección incondicional. Número uno. Número dos, la gracia y el amor de Dios en la elección incondicional. La soberanía de Dios, la gracia y el amor de Dios. Número tres, lo incomprensible de Dios en la elección incondicional. Y número cuatro, la gratitud a Dios en la elección incondicional. La soberanía, la gracia y el amor, lo incomprensible y la gratitud en la elección incondicional. Estos serán los puntos que estaremos viendo. Pero antes de eso, déjame rápidamente darte una definición, aunque un poco simple, pero creo que podemos aprender algo de la definición de elección incondicional. La palabra elección, evidentemente, nosotros la podemos ver bíblicamente como lo que Dios escoge para salvar, lo que Dios escoge, pero cuando hablamos de la palabra incondicional, hay una definición que podríamos ver nosotros como no hay ninguna condición, obviamente, ¿verdad?, que el hombre deba cumplir ante Dios para ser salvado. Imagina esto, he dado esta ilustración en otras ocasiones, pero quiero utilizarla una vez más. Estamos en el servicio, un domingo normal, pero de repente por la puerta aparece Elon Musk y dice: hoy tengo ganas de regalar unos cuantos millones de dólares. Y entonces comienza a repartir, ¿qué les pareció? $1,000,000 a cada quien. Un maletín con $1,000,000, fila por fila, uno por uno. Pero resulta que él, sin conocerte, y a esta ilustración voy a explicarla más adelante porque es pobre en el sentido de tratar de comparar a Dios con esto. Pero imagínate que después de repartir, al único que no le toca un maletín es a ti. Todos tus demás hermanos, de un momento a otro, son millonarios, $1,000,000 en un maletín, pero a ti no te toca. Pregunta, ¿eso sería injusticia de parte de Elon Musk? Algunos pueden decir sí, porque si a 99 les dieron y a uno no, porque sí. Ahora, ¿de quién es el dinero? De él. ¿Él tenía necesidad de venir y repartir el dinero? No. ¿Es injusticia acaso? Yo creo que no. Y vamos a ver este ejemplo ahora mostrado en la persona de Dios, pero quiero que podamos ver cómo la elección incondicional muchas veces es confundida con injusticia de parte de Dios. Así que ve conmigo al primer punto, el cual he titulado La soberanía de Dios en la elección incondicional. Y quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 26, por favor. Nosotros utilizamos la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, pero puedes traer la Biblia que tú tengas, Reina Valera, NBI, no hay ningún problema.
Romanos 9, 6 al 26. ¿Estás ahí? Permíteme orar antes de leer la palabra de Dios. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros. Señor, yo ruego que tu palabra hable a nuestras vidas. Señor, y lejos de ser mi argumento, mis ideas, pensamientos, lo que influye a mis hermanos, Señor, que sea tu bendita palabra quien lo haga. Por favor, Señor, te ruego que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Romanos 9, versículos 6 al 26, dice la palabra de Dios. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este será nuestro texto y junto con algunos otros que veremos. A mí me encanta Romanos 9 porque es uno de estos pasajes en los que podríamos decir: cerramos la Biblia y decimos todos amén, y nos podemos ir a nuestra casa porque el Señor ha hablado a través de su palabra claramente. Pero vamos a tomarnos un tiempo para meditar en este y otros pasajes. Si eres bueno reteniendo lo que acabas de leer, pudiste darte cuenta que Dios utiliza una ilustración de dos bebés que el Señor crea, les da vida, y de manera interesante, uno de ellos, llamado Jacob, conocido como el padre del pueblo de Israel o Israel mismo, dice la palabra, no hizo nada, no hubo obras, no hubo un comportamiento, porque de hecho ningún hijo había nacido, ¿cierto? Incluso el pasaje dice claramente: ninguno de ellos había hecho nada, ni bueno ni malo, cuando Dios ya había elegido a uno y al otro no. Entonces, si Dios no escogió a Jacob para ser el patriarca de su pueblo con base en sus obras, deberíamos de preguntarnos entonces con base en qué, de acuerdo al texto, decide hacerlo. De acuerdo al texto, con base en el propósito soberano de Dios.
El propósito, mis hermanos, de Dios para la humanidad no fue elegir a las personas por lo que han hecho, por lo bien que se han portado, incluso lo que harán en el futuro. No sé si has escuchado, pero hay muchos hermanos creyentes que cuando hablan o escuchan acerca de la elección incondicional, ellos piensan, bueno, como Dios es un Dios que ve el futuro, entonces Dios escoge a las personas que han de ser salvas porque Dios ve que en el futuro ellos le van a escoger. Porque Dios ve que en el futuro ellos van a ser cristianos. Ahora, esto es un problema, porque en realidad en su argumento están afirmando que Dios escoge con base en ¿qué? En obras. Porque tú me vas a escoger, entonces yo antes te escojo. Y esto no funciona así. ¿Qué es lo que Dios hace entonces? ¿Qué debemos entender? De acuerdo a Romanos capítulo 9, Dios elige soberanamente. Recuerda esto, por favor. Las únicas obras que a ti y a mí nos van a salvar son las de Jesucristo. Ninguna obra que tú puedas hacer, eso fue parte del argumento de hace 8 días, ninguna cosa buena que tú puedas hacer, nada, incluso dar la vida por otra persona, no es algo que te salva, porque esas obras no son obras que nos puedan llevar a la presencia de Dios. Las únicas obras que nos van a salvar son las de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Seguramente es un pasaje que conoces y lo has escuchado. Mira lo que dice, versículo Efesios 1, 3 al 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, es decir, la elección incondicional y la predestinación van a ir muy de la mano, muy de la mano. Yo he escuchado a pastores, personas creyentes, que yo no puedo decir que ellos son herejes, pero como lo dije hace 8 días, creo que tienen una interpretación equivocada, pero ellos afirman que la predestinación no es bíblica, que aquellos que predican sobre la elección incondicional o la predestinación están fuera de las escrituras. Y mira qué interesante cómo ni siquiera estamos haciendo una exégesis profunda. El mismo pasaje dice, número 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no había sido creado y Dios ya había escogido. Pero no solo eso, el versículo 5 nos dice, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a las obras? ¿Conforme a lo bien que podamos portarnos? No, conforme a su buena intención de su voluntad. ¿Esto cómo podríamos nosotros entenderlo? Conforme a su soberanía. Conforme a su buena intención de su voluntad. Con un propósito para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha impartido o ha impartido sobre el amado. Mis hermanos, para mí, Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 9 es uno de los pasajes claves para que tú y yo podamos entender lo que es la elección, porque de acuerdo a Efesios capítulo 1, no había existido el mundo y Dios ya te había elegido. Dice la palabra, Dios te escoge en Cristo, esto es muy importante, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de Génesis capítulo 1, antes de la caída de Satanás, aún antes de que fuera plantado el árbol en el huerto del Edén y antes de que Adán y Eva pecaran. Dios había escogido a un pueblo, había predestinado a un pueblo para alabanza de su gloria. ¿Con qué objetivo? El pasaje es claro. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué increíble! ¡Qué asombroso, mis hermanos! Que tú y yo podamos ver que el tema de la elección y la predestinación es bíblico. Aun cuando algunos puedan rechazarlo y puedan decir esto hace a Dios injusto. No, nosotros tenemos derecho a escoger a Dios. El ser humano puede elegir a Dios. ¿Recuerdas lo que vimos hace 8 días? No, nadie puede. Y como nadie puede, Dios es el que tiene que elegir. No está en nuestras manos. El balón no está del lado de nuestra cancha. Siempre ha estado del lado de Dios. Ahora, si esta es la primera vez que escuchas esta palabra de predestinación, fíjate, es una definición sencilla también, pero puede ayudarnos un poco. Predestinar lo podemos entender como determinar o decidir de antemano. Predestinar, antes, destino. Y esto es lo que precisamente enseña Efesios capítulo 1, versículo 5. Déjame leerlo una vez más para ti. Dios nos predestinó para adopción.
predestinó un destino antes, como hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Pero no solamente aparece en el versículo 5, ve conmigo a Efesios 1:11 y mira lo que dice. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo ¿qué? Sido predestinado, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mis hermanos, Dios en su soberanía, y tal como lo hizo con Jacob y como lo hizo con Esaú, Dios escogió a un pueblo, no porque este pueblo fuera bonito, o porque se portara bien, o porque iba a venir a la iglesia todos los domingos, no. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo porque Él quiere, porque fue conforme a su voluntad. No hay nada en nosotros que Dios en el futuro viera, qué bonito, él iba a ser un predicador, entonces lo voy a escoger. No, no. Dios escoge por gracia y misericordia. Dios es quien decide. El hombre no puede elegir a Dios. Y como lo decía al principio, ante estos planteamientos, muchos podrían afirmar, Dios es injusto. Y Dios, sabiendo que el hombre iba a decir, Dios es injusto, volvamos a Romanos capítulo 9 y mira lo que Dios responde a través de las palabras del apóstol Pablo, versículo 14 al 16. La gente puede decir entonces Dios es injusto. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? De ningún modo. Quiero que recordemos algo. Si tú y yo nos decimos creyentes, cristianos, tú y yo afirmamos todos los días de nuestra vida que esto es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra en sus manuscritos originales no tiene errores y que si nosotros encontramos algún error en la palabra de Dios es seguramente porque ese error se encuentra en nosotros y no en la palabra de Dios. Esto es lo que como creyentes nosotros afirmamos. Nosotros no podemos ir por el mundo diciendo yo creo en la palabra de Dios, aunque no estoy de acuerdo con esto, porque creo que está mal. Yo creo en la palabra de Dios, pero esta parte no me agrada tanto. O eres o no eres. O crees completamente en la palabra de Dios, o solamente estás jugando a ser creyente. Entonces, si decimos que creemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante, dice, Dios no es injusto. Aun cuando tú y yo hemos pensado que Dios es injusto, no lo es. Y el error no está en Él, está en nosotros. Porque Dios dice a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y tendré compasión del que yo tenga compasión. Es más, mira qué interesante que aquí unimos lo que es la depravación total en el versículo 16. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice Dios, yo tendré. Él es el iniciador. No depende de lo que hagas, no depende del que corra, no depende del que quiera. Es de quien Dios tiene misericordia y a quien no, Dios endurece. Ahora, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido líos con este versículo. ¿Cómo que Dios se endurece? ¿Es Dios quien tiene misericordia de unos, pero a otros endurece? Entonces, ¿esto significa que Dios hace pecar a algunas personas, a algunos hombres, y por esa razón su corazón es endurecido? No, mis hermanos, nunca pienses en esto. De hecho, el artículo 15 de los cánones de Dort respecto a este versículo dice, el solo pensar que Dios es el autor de pecado es una blasfemia. Tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿qué significa que Dios tiene misericordia de unos y a otros endurece? Rápidamente. Y lo hablamos hace 8 días. Tú y yo no somos tan pecadores como podríamos llegar a ser. Aun cuando tú puedas ver mucha maldad en el mundo, esto no es el tope y no es el límite de la maldad en el mundo. En su misericordia, Dios nos restringe y a personas aunque no son creyentes, Dios las restringe de su maldad y a esta restricción, a esta barrera comúnmente se le conoce como gracia común.
que evidentemente la gracia común abarca mucho más que solamente la restricción del pecado. Nosotros, dice la palabra, recibimos el sol, pero el no creyente también. Eso es gracia común. Nosotros recibimos el aliento el aliento de vida, la vida misma, y el no creyente lo recibe también. Eso es parte de gracia común. Pero cuando hablamos de la gracia común, específicamente en la restricción del pecado, podemos ver que Dios, en esa gracia que otorga a toda la humanidad, no los deja perderse completa y totalmente en el pecado, mis hermanos. Imagínate qué sería de este mundo si Dios quitara de su gracia. Este mundo no duraría ni una semana. Pero basado en Romanos capítulo 9, nosotros podemos ver, y quiero que puedas ver algunos versículos conmigo. Mira lo que dice Éxodo 10:20. El Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los israelitas. Un pasaje bastante conocido que utiliza la misma palabra, endureció. Entonces, ¿Dios hace pecar o no? Ya dijimos que no. ¿Qué significa endurecer el corazón de alguien? Que esta restricción que Dios pone en las personas, Dios la quita. Y prácticamente Dios dice, ¿esto es lo que quieres? Adelante. ¿Tú quieres pecar? ¿Quieres saber lo que es pecado? Quita la barrera de protección. Adelante. ¿Tenemos pasajes que apoyen esto? Claro que sí. Romanos capítulo 1, todo el capítulo. Pero quiero leer 3 versículos para que puedas ver. Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si tú y yo leemos el contexto anterior de Romanos capítulo 9, podemos ver que el hombre es depravado por naturaleza y el hombre quiere hacer lo que se le venga en gana. Y entonces el versículo 24 dice, Dios los entregó a la impureza. Pero no solamente eso, mira lo que dice Romanos 1:26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Romanos 1:28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dios no quería que pecaran, claro que no, mis hermanos. Pero precisamente este argumento, esta idea de que Dios dijo, ¿quieres pecar? ¿Quieres estar alejado de mí? Yo quito la barrera conocida como gracia común y adelante. ¿Cuál es el resultado de eso? Que el corazón del hombre se endurece aún más. ¿El corazón de Faraón estaba endurecido? Claro que sí. Y Dios restringe, quita esa gracia común específicamente de pecar y el Faraón peca aún más. Mis hermanos, entonces quiero que puedas ver cómo el Señor está mostrándonos a través de estos pasajes que la elección incondicional va mucho más allá del ser humano. Porque el hombre y la mujer no pueden elegir a Dios. Lo único que tú y yo podemos elegir sin Dios es el pecado y la muerte. Es más, mira un versículo que seguro conocemos, Juan 6:44, lo platicábamos con algunos hermanos hace 8 días, es un pasaje que conoces y que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Jesús es claro en decir, nadie. Él no dice, algunos, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Ahora, qué interesante que esta palabra, mis hermanos, en la versión de Reina Valera, en su traducción original, la palabra atrae se puede traducir como arrastrar, atraer o sacar. La condición humana nos impide acercarnos a Dios, pero Dios es el que nos atrae, nos arrastra a Él. ¿Recuerdas esta ilustración de esos 8 días de Jesús no como el caballero tocando a la puerta de tu casa diciendo, por favor, déjame entrar porque tengo frío, por favor, ábreme? No, Jesús no funciona así. ¿Recuerdas esta ilustración? Jesús es el bombero que patea la puerta de tu corazón, abre sin pedirte permiso, pero no solamente abre, Él te ve muerto, quemado. ¿Y qué es lo que hace en esta ilustración de Juan 6:44? Te arrastra fuera para darte vida. Eso es lo que Juan 6:44 dice. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo arrastra
a Él. Increíble, mis hermanos. Pero no solamente eso, déjame terminar, sé que este punto es el más largo y de hecho no te preocupes, los otros tres son bastante cortitos, pero piensa en esto que es importante. Tú y yo debemos entender que Jesús es el centro de la elección incondicional. Dios encarnado, Jesús mismo dice la palabra, incluso Él fue elegido, predestinado antes de la fundación del mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabías eso? Es decir, el pecado ni siquiera llegaba al mundo y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habían acordado en algo que tú y yo conocemos como pacto de redención, que Cristo iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, por favor, no pienses que una vez que Adán y Eva pecan en el huerto del Edén y comen este fruto, Dios los miró desde el cielo y empezó a rascarse la cabeza y dijo, ¿ahora qué hago? No, Jesús no es el plan B ni el plan C. Jesús siempre fue el único plan de salvación. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Porque Él, hablando de Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Pedro está diciendo, no había existido el mundo y Jesús ya estaba preparado. Aquel Señor que lo conoce todo. Pero no solamente eso, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. No le prestes atención tanto a la introducción porque habla acerca de la condenación para aquellos que adoraron a la bestia. Pero dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esto es lo que nos interesa, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero el Cordero no fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Aquel Cordero que fue preparado, predestinado, elegido para salvar al mundo, mis hermanos. Por lo tanto, piensa en esto, la elección incondicional debe ser vista en las Escrituras y creída por fe, aunque no podamos entenderlo por completo, y de eso hablaré en unos minutos. Pero entonces, si la soberanía de Dios es la que nos escoge, ¿qué más mueve a Dios para elegir a unos y a otros no? Esta es la segunda idea, que es más breve que la primera. Y quiero que puedas ver que es la gracia y el amor de Dios la que escoge. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. De nuevo, fíjate el enfoque, el énfasis que le da el apóstol Pablo. No es con base en lo que hagas. No. Y si no es con eso, entonces según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Como creyentes, se nos ha sido dada una gracia desde la eternidad. Pero yo no existo desde la eternidad. Yo existo hace 37 años, algunos de ustedes 20, 30, 40. ¿Te das cuenta cómo el plan de Dios redentor para la humanidad ha estado desde el principio? Según su gracia que nos fue dada desde la eternidad. Aun cuando tú y yo lo conocimos hace 10, 20 o 30 años, mis hermanos, Dios decide salvarte por gracia. Decía Lalo algo al principio que yo digo amén a eso. Él decía, Dios no necesita de nadie. Por favor, mis hermanos, tú y yo debemos de quitarnos de la cabeza la idea de que Dios nos necesita. Pobrecito Dios. Hay dos frases que yo he compartido aquí, que no te voy a dar el autor para no quemarlos, aunque ya están muy quemados, pero quiero que puedas ver dos frases conmigo que justo dicen todo lo contrario y son personas muy, muy famosas respecto a su entendimiento de Dios. La primera de estas dice, la gracia, ¿esa no es? La primera, Dios prefiere, puedes bajar un poquito, creo que es, ¿no está la otra? Bueno, si no, yo te la leo, escucha esto. Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Lo escuchaste bien. Lo voy a repetir una vez más. Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Y la otra que aparece ahí es de una canción muy famosa. Y si eres seguidor de este cantante la vas a reconocer. Es un cantante, afirma ser cristiano. Aparentemente es Dios el que está hablando.
Y dice, me dijo sonriendo, tú eres mi deseo. No, no es del ser humano hacia Dios, es de Dios hacia el ser humano. Tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero. Sin ti yo me desespero. Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que yo quiero. Por ti muero, nada es completo si no te tengo. Di por ti la vida para que hoy seas eterno. Solo faltaba ahí, no me dejes por favor porque me corto las venas. Mis hermanos, Dios no te necesita. Bajemos esas rayitas de ego en nuestro corazón creyéndonos importantes y pensando que Dios nos debe algo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice que el Señor tiene millares y millares de ángeles que lo adoran todos los días de manera perfecta. Y sabes algo, aún antes de la creación de estos ángeles en la eternidad, Dios estaba completo. Dios no necesitaba y no necesita aún de estos ángeles. Dios no prefiere dejar de existir si no te tiene. Si Él te escoge, si Él te ha salvado, es por gracia, es por amor, es porque tú no podías salvarte y Dios en su misericordia, al verte perdido, decide rescatarte de esa condición de pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo que Dios le da a su pueblo. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Nadie de nosotros, mis hermanos, entendamos esto, merece ser salvados. Nadie. Somos tan viles y tan pecadores. Ofendemos a Dios todos los días. Hacemos cosas que al Señor no le agradan. Lastimamos al prójimo, lastimamos a las personas que decimos que amamos. Nadie merece el amor de Dios. Y de una forma incomprensible que no podemos entender, Dios dice, aún a pesar de eso, yo te extiendo mi amor. Eso es gracia. Cuando uno, para los que saben, yo tengo 3 hijos, 2 de ellos van a la escuela y el de en medio sale siempre a las 2 de la tarde. Y él siempre quiere acompañarme a ir por su hermano, que sale a las 3:30. Y uno puede decir, ay, qué bonito, qué tierno. No, él es mañoso y siempre quiere porque hay muchos dulces en la tienda afuera, hay muchos carritos, hay helados y siempre dice, yo quiero acompañarte. Siempre hace eso. Y en más de una ocasión, mis hermanos, cuando vamos camino a la escuela, caminando o incluso aquí en la casa, para los que conocen a nuestro hijo de medio, les pido por favor, oren por él, que se convierta. Él lucha mucho con su carácter, es muy enojón. Entonces tú le dices algo y él es como dinamita con mecha corta y ya se enoja y ya no te habla y se puede ir así todo el camino, ¿sabes? Y me ha pasado varias veces en donde hemos ido caminando y él va con su cara y de hecho me va agarrando, pero va así, va enojado. Y llegando al lugar, él parece que se le olvida y me dice, ¿me compras un helado? Humanamente, ¿qué crees que yo le quiero responder? No te lo mereces. Vienes haciéndome caras todo el camino. No me vienes hablando en todo el camino. No te mereces el helado. Pero mi corazón de padre me gana y digo, está bien. No te lo mereces, pero quiero comprártelo porque te amo. De ese modo, mis hermanos, pero infinitamente mayor, Dios hace con nosotros. Ninguno de nosotros somos merecedores de ese lado. Ninguno de nosotros somos merecedores de esa gracia salvífica. Y Dios dice, tú no te lo mereces, pero yo te lo quiero dar. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No te puedes ganar la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, mis hermanos. De hecho, hoy en día, si alguien nos visita por primera vez y no es creyente, amigo, amiga, esa gracia de Dios, ese regalo está disponible para ti. Tú no la mereces, pero Dios quiere dártela. El amor de Dios, mis hermanos, es incomprensible. Lo que movió a Dios para elegirnos fue su amor y su gracia. Y eso es algo que debería alegrar nuestros corazones, mis hermanos. Gozarnos porque nosotros hemos recibido esa elección.
Pero no solamente la soberanía de Dios se ve en la elección incondicional, no solamente la gracia y el amor. Como tercer idea, quiero que puedas ver lo incomprensible de Dios en la elección incondicional. Lo incomprensible de Dios. Tú y yo debemos entender algo. Nadie puede comprender totalmente a Dios. Quien diga que ha entendido todo, que ha entendido la gracia, que entiende toda la elección incondicional, quien quiera que diga que es tan fácil entender a Dios, seguramente es porque no está entendiendo lo que significa. Por esa razón, y como tercer punto, quiero que tú y yo, como creyentes, podamos admitir algo. Somos incapaces de entender a Dios. Esto va más allá de un entendimiento humano, va mucho más allá de la sabiduría que podemos adquirir. Muchas veces nosotros tratamos de razonar los pensamientos de Dios, pero ¿sabes qué? Nos vamos a ver frustrados al no poder comprenderlos. Incluso esto es algo que Dios, sabiéndolo, lo deja por escrito en 1 Corintios con el apóstol Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es decir, no tiene lógica. ¿Cómo que el Hijo de Dios vino a morir por pecadores? Eso no tiene lógica, mis hermanos. Pero para aquellos que creen en el Señor y que son salvos, esto es poder de Dios. Porque está escrito: yo destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿En dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Es decir, quiero que puedas ver a través de este punto, mis hermanos, que va a haber cosas en la palabra de Dios y en Dios mismo que no vas a comprender. Y no te afanes en el buen sentido. Es que no lo entiendo al 100%, no vas a poder entenderlo. Pero al mismo tiempo quiero hacerte una advertencia y hacernos una advertencia. No cometas el error que cometen muchos, que por el hecho de no entender algo, simplemente desistimos y dejamos que otros piensen por nosotros. Es más, yo como tu pastor te digo, esto es lo que nosotros creemos como iglesia, el tema de la elección incondicional. Pero si tú decides no creer en eso, y si tú decides creer que tú puedes escoger a Dios, ten bases bíblicas, ten argumentos, estudia, investiga. No te comas lo que nosotros te estamos enseñando desde este púlpito. No te quedes con mis ideas. Nosotros lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo. Tú no debes quedarte con las ideas que cualquier persona aquí en el púlpito diga. Jamás debes de pensar así. Porque él lo dijo, entonces seguramente es cierto. No. Si él lo dijo, debo estudiar las Escrituras y ver si lo que él dijo es de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y si eso no es así, no importa que sea el pastor, no importa que sea el líder, no importa que sea el papa, eso es desechado. Y estoy seguro, mis hermanos, que así como en estas dos primeras predicaciones, los siguientes domingos estaremos aprendiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo tendremos muchas dudas sobre el tema. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿En 1 hora? ¿O en 1 hora 20 más o menos? Porque eso es lo que estoy viendo que me está dando el tiempo. No vamos a poder explicarte el tema de la elección incondicional ni de la depravación total. Ese es parte de tu trabajo. Orar, estudiar. Lee la Biblia, lee los libros que yo te recomendé. Y es más, te digo algo también que es importante y que como cristianos nosotros tenemos este problema. Lee libros que hablen en contra de lo que tú crees. ¿Sabías tú que la única forma, o no la única, perdón, sabías tú que la forma en cómo tus convicciones se tambalean o se fortalecen es hablando o leyendo a personas que piensen diferente que tú? Mira, hace ya un tiempo, Julio se acordará, y algunos hombres, en la reunión de hombres estábamos hablando del tema del bautismo de infantes. Nosotros como iglesia no creemos en el bautismo de infantes, no creemos en el paidobautismo, y uno de nuestros queridos hermanos que ama al Señor, creía en el bautismo de infantes y nos recomendó un libro. Les recomiendo este libro que habla sobre el bautismo de infantes. Te digo algo, y para la gloria del Señor. Después de leer el libro, me convencí aún más que el bautismo de infantes no es algo que deberíamos de practicar.
De hecho, me ayudó a tener herramientas y argumentos exegéticos para los hermanos amados que creen en el bautismo de infantes. Entonces, tu trabajo y el mío, mis hermanos, es seguir estudiando y seguir investigando. No somos llamados a ser creyentes ignorantes. No somos llamados a ser creyentes que se comen lo que sea. Somos llamados a ser creyentes que estudien, que se preparen en la palabra, que mediten en ella. El amor que hay en nosotros de Dios nos debe hacer querer amar y conocer más a Dios. Pero llegará un punto, mis hermanos, en el que el conocimiento no será suficiente. Y llegará ese momento en el que tú debes de decir, yo quiero creer por fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Conoces este pasaje, tal vez más en Reina Valera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Mira lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Por la fe, tú y yo creemos que el mundo, el universo fue creado en 6 días. Eso lógicamente no cabe en nuestro pensamiento. Pero debemos entender que la razón es necesaria, pero necesitamos la fe para creer en Dios. Si tú no eres creyente, querido amigo o amiga que nos acompaña, ruega a Dios por la salvación. Pide a Dios que Él venga a ti y sé muy honesto, honesta con Él y dile, Señor, yo no puedo venir a ti. Pide que Él ablande tu corazón. Dice la palabra que antes de conocer del Evangelio nuestro corazón es de piedra. Pide al Señor, Señor, transforma mi corazón en uno de carne. Por favor, ayúdame. Te digo algo, miembros de Doxa, no importa que tengas 5 o 10 años como miembro de Doxa, si tú no has nacido de nuevo y nosotros te aceptamos en la membresía aún sin ser creyente, arrepiéntete. La misericordia y la gracia de Dios aún está presente para todos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros al saber que es la soberanía de Dios la que nos elige, que es el amor y la gracia de Dios la que nos elige, que hay cosas incomprensibles en la elección de Dios? ¿Cuál debería ser la respuesta? Punto número 4 y último, la gratitud a Dios en la elección incondicional. Yo lo decía el jueves en el grupo pequeño, del grupo comunitario, mis hermanos, y lo quiero decir también con ustedes. El conocer más de la palabra de Dios y el conocer más sobre el tulip jamás debería llevarnos a un enaltecimiento propio. Todos conocemos, o tal vez muchas veces nosotros hemos sido personas que se enorgullecen con lo que saben, que se creen más que otros por saber lo que otros no saben. Muchos de nosotros hemos sido, y yo me pongo dentro de ese grupo, muchos de nosotros hemos sido arrogantes por decir aquellos ignorantes que no saben, que Dios tenga misericordia porque yo no puedo. Déjame decirte algo, si tu corazón reacciona de ese modo ante las personas que saben menos que tú o que pertenecen a una denominación distinta, estás entendiendo mal la gracia de Dios. Estás equivocándote en el entendimiento de la misericordia de Dios. Claro, uno debe estar en contra de las doctrinas erróneas. Claro, uno puede denunciar a los falsos maestros que predican, así como Tito dice en el capítulo 1, por ganancias deshonestas, pero de eso a tratar como estúpidos a los que piensan distinto a nosotros, mis hermanos, estás entendiendo muy mal el amor y la misericordia de Dios. Tú y yo no somos nadie. Si tú y yo estamos de este lado, no es porque tú sepas más. Es porque Dios te ha elegido por gracia. Pero si nuestro corazón se enorgullece y llamamos tontos a los demás por no entender el tulip, por no entender la reforma, porque ellos son pentecostales, porque ellos se caen y entonces ellos son ignorantes, mis hermanos, hay un problema en tu corazón bastante serio.
¿Qué es lo que el pastor Julio y yo esperamos durante estos 5 sermones? No solamente que tu cabeza se infle de conocimiento, sino que tu corazón desborde de amor por Dios. Eso es lo que yo quiero. No que tu ego se eleve, sino que tus rodillas se doblen al suelo y que digas, Señor, ¿por qué me salvaste? Si nuestra salvación eterna no se basa en lo que podamos hacer, mis hermanos, ¿no debería ser lógico vivir toda una vida agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas? El apóstol Pablo tiene unas palabras perfectas para aquellos que nos hemos creído superiores a otros en algún momento de nuestras vidas, para bajarnos un poquito los humos. Mira lo que dice 1 Corintios 26 en adelante. Considérense ustedes, esto es para nosotros, considérense ustedes, hermanos, de su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿qué? Lo necio, eso somos tú y yo. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido, ¿qué? Lo débil. No eres fuerte, eres débil, para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo. Eso somos tú y yo. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mis hermanos, familia, eso somos tú y yo. Nadie aquí se ganó el favor de Dios. Nadie aquí es tan bueno para que Dios mirara desde los cielos y lo escogiera. Como resultado de eso y de ese entendimiento, la elección incondicional debería de estar gritando en nuestros corazones: ¿por qué no estás de rodillas delante del gran Rey? ¿Por qué no estás adorando a Dios si tú has sido salvado por misericordia? Si somos elegidos por Dios, entonces somos elegidos para hacer buenas obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. No puedes decir que eres hijo de Dios. No puedes decir que Dios te eligió si tus acciones demuestran lo contrario. No puedes decir que amas a Dios y que Dios te ama si vives odiando a tu prójimo. Déjame decirte esto, por favor. No puedes decir Dios me ha elegido y Dios me ama si tus acciones todos los días demuestran lo contrario. Si tú eres ese vecino que tu colonia o los vecinos detestan, si tú eres ese vecino, y no por predicar el evangelio, gloria a Dios que fuera por eso, pero si tú eres ese vecino incómodo, molesto, que a todos ve con mala cara, hay un mal entendimiento en nuestros corazones. Si tú eres ese cristiano que guardas rencor en tu corazón por un mal comentario, por una cara fea o por palabras que no te gustó escuchar y que guardas ese resentimiento en tu corazón, hay un problema en ti. Si vives peleando todo el tiempo con tu esposo, con tu esposa por tonterías, si vives amargado en el trabajo, odiando a todos, hay un entendimiento equivocado de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Porque tus acciones y mis acciones deben ser visibles delante de todos los hombres. No por nada Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se odien los unos a los otros, en que se amen los unos a los otros. Iglesia, ¿cómo estamos imitando a Cristo en nuestra gratitud, en nuestra humildad? ¿Cómo estamos viviendo vidas cristianas que no solo se llenan de conocimiento, sino también de agradecimiento? Porque como lo dije al principio, la elección incondicional no debería de llevarnos a la haraganería. Todo lo contrario, debería de llevarnos a meditar, a capacitarnos. Te digo algo, tú no deberías ser el mismo creyente que fue hace un año. No deberías conformarte con lo que ya sabes de la palabra de Dios. Querido hermano, hermana, esta idea de me cuesta mucho aprenderme versículos, pero no me cuesta aprenderme los chismes, los diálogos de una película, los bailes de moda. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo conforme a la palabra de Dios? Si tú y yo estamos el día de hoy aquí, es por misericordia
y gracia del Señor. Quiero terminar con esto e invitar al grupo de alabanza, por favor, a que pase. Y quiero que abras conmigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a terminar con este versículo. Romanos 8, 28 al versículo 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Porque a los que de antemano conoció, escucha esto, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hay una esperanza hermosa en este pasaje para nosotros como creyentes. Si Dios te ha elegido para ser su pueblo y su hijo, llegará un momento en el que el Señor te glorificará y nos llevará a su presencia. Mis hermanos, la predestinación y la elección incondicional, además de ser bíblica, debemos verla como un regalo de Dios a personas inmerecedoras de su gracia.